Приветствую участников лекции. Bienvenidos a todos los participantes en esta charla, el diseño del cuerpo. Мы с вами поговорим Con ustedes vamos a hablar отношении un poco acerca de la actitud peculiar hacia la formación del cuerpo я постараюсь y voy a tratar тезисно de дать определение того, determinar en una forma de tesis qué es lo que yo comprendo bajo el concepto del diseño del cuerpo. к сожалению или к счастью, Desgraciadamente o afortunadamente, hoy en día мы имеем много всяких программ, tenemos un montón de programas, ideas que sustituyen a los métodos tradicionales del desarrollo del ser humano, y esto es como как нету традиционного una falta, dado que no hay un enfoque tradicional y una comprensión de cómo hacer crecer a la persona en un camino tradicional, donde se necesita, implica hacer crecer, cultivar чтобы был кто-то, el conocimiento y que haya alguien quien controle todo este proceso. Por otro lado, современного человека podemos hablar de una determinada mentalidad de ser humano moderno использовать формулу, que puede usar la fórmula к понятию тому, что de comprender por qué, para qué necesita algo это y decir que esto, лучше сегодня que de eso es mejor, es difícil, dado que estamos en una encrucijada entre el sistema tradicional de enseñanza y de programa. система обучения. El diseño del cuerpo es un sistema de enseñanza de programa В первую очередь, мое понимание donde yace sobre todo mi comprensión de una experiencia de 45 años участия de participación de mí mismo y de las personas con que interactuaba en el desarrollo, pero lo principal временное условие, es una condición temporal многие показатели, cuando muchos indicadores, no solo externos, sino internos, también cambiaron con respecto a la persona которые надо, конечно, y que hay que, claro, tomar en cuenta. O sea, resulta que hoy en día человек как бы el ser humano está dividido en condiciones de vida, en capacidades que puede usar en su desarrollo. и кто-то может Y находиться в устойчивом alguien puede permanecer en un ritmo fijo y seguir способу обучения, un método tradicional de enseñanza si a su lado tiene un profesor, mientras que otro debe apoyarse en el programa que comprende y mantenerse en las leyes del conocer. когда мы говорим Y cuando hablamos del desarrollo del ser humano, se necesita un guía, y el diseño del cuerpo es como un guía о том, что должно представлять развитие, acerca de qué es el desarrollo, un esquema del desarrollo y a qué es necesario prestar atención. и в условиях Y en las condiciones de hoy, cuando cambiaron las capacidades de la gente, это получается resulta que hay un método que es un método в том, как de что нам применять cómo y qué debemos aplicar cuando hablamos del desarrollo, pero lo principal tal vez есть возможность es la capacidad de состоит entender en qué consiste el desarrollo. дизайн тела, Y el diseño del cuerpo es una dirección que se apoya en при всем los conocimientos, мое здесь участие y mi participación aquí с структуризацией, так сказать, se refiere más a la estructuración, por así decirlo, de las tareas primarias que debemos considerar cuando nos desarrollamos. Y aquí las tareas primarias no son solo para los principiantes, sino para аспекты пути. personas que practican mucho tiempo, pero no han considerado varios aspectos del camino. Этого лежит Y en la base de todo eso está un esquema apoyado en la anatomía de la persona, не
pero la anatomía no puramente física, sino una que consta de 3 condiciones que predetermina el esquema universal de nuestra construcción. Es decir, se necesita un enfoque complejo de qué es lo que hacemos y qué es lo que desarrollamos dentro de nosotros, especialmente en las condiciones cuando nosotros mismos debemos controlar nuestro desarrollo que alguien otro. Es decir, condiciones que determinan tanto nuestra física como la energía, como la mente. Y por otro lado, realizan las capacidades tanto en el plano de nuestra recuperación, de la sintonización, pero tal vez lo más importante es la armonización para comprender el concepto de la proporción interna del ritmo en que formamos la disciplina de nuestra existencia, donde podemos organizarnos y de hecho construirnos. O sea, aquí este es un momento importante, dado que de esa manera vamos a ordenarnos internamente nuestra construcción, que después debe convertirse en el apoyo que nos permita realizar aquello que llamamos diseño del cuerpo y posteriormente la arquitectura del cuerpo. Son conceptos complejos. Son diferentes cosas porque la arquitectura del cuerpo ya es un concepto más firme, donde hemos alcanzado un concepto fundamental y tenemos un apoyo real en lo que hacemos y percibimos en nuestro desarrollo, tanto físicamente como mentalmente y, claro, energéticamente, donde la palabra geometría del cuerpo no es un concepto metafórico o filosófico, sino se percibe tangiblemente. Y es muy importante establecer en el desarrollo las tareas, plantear las tareas correctas que al principio no se realizan, pero deben estar como aceptadas por nuestra mente primero. O sea, la capacidad o la incapacidad de perfeccionarnos depende del apoyo que hemos generado dentro. Y si no comprendemos eso, muy fácilmente pues podemos apoyarnos en nuestras alteraciones o distracciones. Por ejemplo, los hábitos destructivos, pero se convierten en un apoyo para nosotros y queramos o no, de todas formas los usamos y además los desarrollamos. Y en esas condiciones es muy difícil crear una cadena tecnológica de desarrollo porque ya estamos al estar en esta cadena puede ser que no sea un desarrollo, sino incluso una destrucción. Para realizar efectivamente nuestro desarrollo, debemos tener generado un esfuerzo interno y este esfuerzo interno sin la geometría, de la geometría verdadera, esa esencia proporcional, es imposible. O sea, el diseño del cuerpo es un intento de comprender la medida integral, diferenciación de las tareas que tenemos planteadas. ¿Y de qué consta el diseño del cuerpo? Lo primero, a lo que vamos siempre a prestar atención en nuestro trabajo, es el diagnóstico de la práctica. Hay que saber diagnosticarnos, por así decirlo. Por ejemplo, en la interacción con el programa, cada programa debe
prestar atención a qué es el diagnóstico, qué es a lo que tenemos que prestar atención, el punto de referencia que nos pueden acercar a la comprensión o al revés, desviarnos, alejarnos de la comprensión. Después, y saber sintonizarnos con el trabajo, sin lo cual no podremos aceptar o generar la orientación mental en nuestro trabajo, por lo cual no podremos alcanzar ni siquiera la terapia básica. Al principio debemos considerar la práctica como ciertos ejercicios dentro de los cuales hay una terapia práctica, porque los ejercicios, las clases y las prácticas son cosas diferentes. Los ejercicios son simplemente hacemos algo y se trata ahí de nuestra esencia, o la clase es cierto intento de construir una disciplina o generar nuevos hábitos, mientras que la práctica es la capacidad de nuestra mente de operar con lo que hacemos. Son tres diferentes conceptos que la gente se confunde llamando a los ejercicios prácticas o a las clases prácticas que no son práctica. Y claro, aquí hay un déficit en el lenguaje de la explicación que en la tradición antigua taoísta se llama Kung Fu. Y como Kung Fu con el tiempo confundieron con Kung Fu y empezaron a percibirlo como una arte marcial, conjunto de técnicas, de movimientos, mientras que Kung Fu es un estado interno. Kung Fu es la práctica, Kung Fu son ejercicios que la persona simplemente realiza y esta entrada a la definición incorrecta del desarrollo y además con el cine, con el espacio informativo, sacó a la persona de las percepciones correctas de la práctica. El siguiente momento importante que en el diseño del cuerpo incluimos el concepto como el yoga del cuerpo, es la generación de los recursos, hábitos correctos, tanto desde la posición de qué es lo que queremos alcanzar como desde la posición de la persona concreta en el esquema general del desarrollo. Es como una interpretación del desarrollo donde se usa el concepto aceptado del yoga como complejo de medidas destinado a la armonización o la estructuración. Y otro aspecto muy importante es la regulación de los principios energéticos. A menudo la gente divide las prácticas en físicas, energéticas, mentales o espirituales. Es un error esto. Cada práctica establece tanto una base física como energética como mental en su trabajo. Otra cosa es que al principio solo lo mostramos a través de un conjunto de ejercicios, pero hay que considerar eso. Y paralelamente la percepción justo de la actitud energética hacia el desarrollo es muy importante y la vamos a usar en 7 tipos de Qigong. Y claro, la regulación de los principios mentales es algo que va a pasar por todo el programa, nuestro trabajo. ¿Cuál es el plan en nuestro programa? Pasar por todas las etapas del diseño del
cuerpo. Primero los voy a enumerar y después vamos a analizarlos un poco. La incorporación integral, después la construcción vegetativa. Detrás de cada concepto hay determinadas leyes y tareas. Las vamos a considerar en depósito hermético, la formación de fuerza interna. Sin la fuerza interna nunca vamos a satisfacernos por lo que hacemos. Ajuste del cuerpo, o sea, llevar el cuerpo a determinado, por así decirlo, no solo un estado unido, sino un estado sintonizado, la regulación armoniosa y la regulación mental. Son 7 direcciones que representan un programa de autor basado en el análisis de una experiencia práctica bien amplia y en el análisis de enseñar personas por todo el mundo más de 35 años. Aunque, claro, lo fundamentales son 3 direcciones: el taoísta, tibetana y la védica, el sistema védico. De hecho, el Gemer, que se separó, que mostró de forma constructiva el sistema védico, que están representados en el proyecto Perfect One. La incorporación integral. La incorporación integral es, de hecho, la generación de condiciones, igual que la generación de la persona. Tenemos leyes determinadas de generación que nos incorporan en el espacio y lo mismo en las clases. Es como incorporarnos en las prácticas, en el espacio de las prácticas. Y cuando nos incorporamos en el espacio, debemos organizarnos con respecto al espacio. De hecho, se trata de la falta de determinación prenatal que está presente en nosotros, pero no está expresado o queda incomprensible. Por eso necesitamos hacer un conjunto de acciones, técnicas y un conjunto de tareas que nos deben mantener en esta incorporación. Que llamamos, de hecho, terapia práctica. Y en la incorporación integral yace la condición del diagnóstico interno, aunque pasa por todos los aspectos del programa, pero debemos prestar atención a nuestra prenatalidad. O sea, de nacimiento tenemos dado algo y debemos expresarlo. O sea, no hacer tipo, yo quiero ser como sino comprender qué es lo que realmente representamos y dónde tenemos nuestros puntos fuertes en el desarrollo, considerando nuestra naturaleza, y donde tenemos nuestros puntos débiles, y a menudo podemos incluso desarrollar esos puntos débiles en vez de trabajar con los puntos fuertes. O sea, esto es una peculiaridad sobre todo de nuestro cuerpo, la construcción de nuestro cuerpo, nuestros hábitos. Y muchos procesos se basan en influencias prenatales a los cuales no prestamos atención porque no estamos acostumbrados a prestarles atención, pero están presentes dentro y forman reacciones. Los mismos conflictos internos a menudo están incorporados en el cuerpo y la persona, y no pueden salir de estas porque el cerebro reacciona con lo que está sintonizado y reacciona a los procesos que tal vez
puede que tenemos inherentes y al desarrollarnos debemos prestar atención si realmente cambiamos internamente o no. Ну и пренатальность, она обуславливается, Y la prenatalidad как я сказал, se не только физическими determina no solo por condiciones físicas, даже в первую очередь sino sobre todo energéticas y también mentales. La física solo procesa внутренние nuestras reacciones internas, por así decirlo, con los cuales estamos sintonizados. Y claro, aquí se trata de si tenemos inherente algo o tal vez ya lo hemos generado en el periodo postnatal. Debemos saber qué hacer con todo eso. Y en este plano es importante prestar atención a un esfuerzo direccionado. En nuestro caso, direccionado, orientado al perfeccionamiento. Y eso es importante para nosotros para no empeorar varios procesos que son inherentes a nosotros, para poder expresarlos. Y como digo a menudo, incluso si no practicamos el desarrollo, de todas formas desarrollamos algo. Podemos desarrollar lo innecesario, lo que nos destruye, lo que nos molesta. Por ejemplo, la pereza. Una persona que no hace nada desarrolla la pereza. Si no quiere hacer nada, desarrolla el deseo de no querer hacer nada y hay que aceptar eso. Y esa corrección debe provenir de la mente, la capacidad de prestar atención a esas cosas, que nos lleva a los conceptos como llenado, plenitud, de qué nos llenamos, cuál es la esencia de la proporción, de estructuración, de conexiones internas, para que no sean solo unas palabras tipo parásitos, como que cuando pasa a menudo que la gente usa palabras, conceptos correctos, el mismo yoga, pero es realmente más como una palabra parásito, es como una maldición, hablando como que de cosas importantes, pero sin comprender qué es lo que la persona realmente comprende de eso. Y eso es principal, dado que forma cierto mapa diagnóstico que tarde o temprano debemos orientarlo a cierta fórmula comprensible. De hecho, para mí esa forma comprensible es en qué consiste la armonización. En una etapa inicial es lograr una quietud interna y mantenernos lejos de la destrucción. Y cuando nos incorporamos en este espacio, cuando nacemos, debemos considerar que inmediatamente tomamos ciertas responsabilidades al espacio que a menudo no comprendemos. Y al no aprender a organizarnos en el espacio, nos convertimos en una consecuencia de muchos procesos que solo podemos expresar en nuestras reacciones o emociones. Y sin una atención constante de qué soy, podemos decir que no soy nada, no representamos nada. Y en una etapa inicial, cuando hablamos de la incorporación integral, es la capacidad de determinar
ситуацию, a la situación actual что у нас que блокирует, nos что bloquea нас, ну, может быть, даже зажимает, o que nos и на comprime, основании y a base чего de todo мы формируем многие formamos, выборы incluso в tomamos жизни. muchas decisiones en Мы nuestra вроде бы vida. хотим O чего-то, sea, aparentemente но queremos это не algo, есть pero выбор, eso no es una так decisión, как это не есть внутренняя dado que потребность, а есть no es una реакция на necesidad interna, данную sino es una ситуацию. Так часто reacción a бывает. Да, una я хочу с situación. тобой Por заниматься, ejemplo, но sí все quiero сидеть, practicar он contigo, уже pero даже не al помнит, siguiente что día ni он siquiera говорил. recuerda que ha dicho eso, Без приведения всех к sin единому llevarnos a un состоянию, estado ну, или, по unido o крайней por lo мере, menos приучение себя, что надо прийти к единому a состоянию, acostumbrarnos a la всегда idea de que будет debemos внутренний lograr раздрай. eso, siempre vamos a tener И надо unas понимать, что если мы como сегодня чувствуем separaciones себя internas. хорошо, а завтра во внутреннем раздрае, то мы, в общем-то, пока ничего и не Y сделаем si над hoy собой. practico bien, pero mañana siento esas como divisiones internas, entonces нарушенных настроек no, todavía no practicamos porque tal vez nos falta в sintonización o está в общем, alterada la дать sintonización. определение, Y на что мы пренатально должны обращать внимание. debemos determinar Это a сложный qué процесс, debemos prestar atención что он, в общем-то, en сводится nuestra к таким prenatalidad. важным Es понятиям, difícil, как pero организация debemos нашего comprender физического la тела. Ну, organización например, de nuestro cuerpo как мы físico. Por центрируем. ejemplo, cómo Или estamos где centrados, наш центр o por тяжести. ejemplo, dónde está nuestro peso Ментальная de свобода. gravedad, Насколько la мы reunión внимательно mental, hasta qué можем grado выдерживать estamos задачи atentos a и las tareas y выполнять их. cumplirlas. Наша энергетическая O наполняемость или nuestro энергоемкость, то llenado есть насколько energético o просто volumen энергии у нас energético, o sea, и что мы la cantidad de energía принимаем que в это. tenemos de naturaleza Ну y и que какая comprendemos de степень eso. гармонизации. Y Ну, el по сути, grado степень de постоянства armonización, o в sea, наших действиях. grado Мы de вообще constancia en отвечаем за nuestras наши слова или мы acciones, o sea, si somos просто responsables de меняем nuestras palabras o simplemente Ну и внутренняя, cambian. конечно же, сила, Y claro, la fuerza которую interna, вначале очень que сложно al понять, что principio это es такое, difícil но comprender qué это es то, esto, что позволяет pero поддерживать es lo все que nos вышесказанное. permite comprender todo lo Ну и dicho на hasta ahora. основании этого, Y a собственно, base de создается eso то, se что мы crea называем йогой тела. aquello que llamamos То yoga есть del cuerpo, o направление, sea, направлено на una решение dirección определенных orientada задач. al В cumplir данном con случае, determinadas как tareas, интегрально встроиться в o самого sea, себя. cómo incorporarnos И как integralmente устроить en пространство. nosotros mismos y en el espacio. Ну и физическая терапия в данном Y la случае, terapia física en este caso она состоит из йоги тела. consta По del сути, yoga del cuerpo. три De hecho, уровня tenemos 3 нашего niveles с вами en nuestro пути или нашей camino, en работы, nuestro trabajo где con мы ustedes, имеем donde физический, tenemos энергетический, ментальный un подход. enfoque físico, energético y mental. И важнейший, там, скажем, Y система el sistema más importante del cuerpo физически является físico репродуктивным, где es el заложен reproductor, donde es коллективный inherente код встраивания cierto código в de пространство, incorporarnos en el espacio который мы должны обратить y при al cual интегральном debemos встраивании. prestar atención a la hora de То есть, la опять же, incorporación это на что мы можем integral, опереться. o У sea, нас есть en qué опора. podemos apoyarnos, o sea, tenemos el apoyo en los pies Шея, внешний, o внутренний el пояс. cuello o los Это, riñones, в общем-то, есть задача, y es una найти tarea de encontrar las condiciones, perdón, a las cuales podemos apoyarnos aún sin comprenderlas. Aunque es un poco normal que la cabeza se apoye en el cuello, el cuerpo en los pies y los órganos en los riñones, ¿no? Y al mismo tiempo debemos recordar el desbloqueo, la sintonización y la tarea de la primera etapa es empezar a perfeccionar nuestra condición, aunque a veces el perfeccionamiento es como una recuperación de entender qué es lo que somos. Y la terapia energética está relacionada con
con el así llamado Qigong, o sea, la capacidad de empezar a trabajar con la energía y, por ejemplo, la incorporación integral primera, usamos el Qigong de la naturaleza de la generación, o sea, aquello que orienta el esfuerzo a los principios energéticos que se establecen en nosotros por la naturaleza de nuestro espacio, se basan en el retorno de la energía, porque si no aprendemos a retornar la energía, no podemos continuar. Y la terapia mental va a pasar por todo el programa. Tiene un esquema determinado en la construcción del diseño del cuerpo, donde siempre vamos a controlar cómo desarrollamos la mente en cada camino. Y el primer paso es acostumbrar a nuestro cerebro, nuestra conciencia, de aceptar la idea de que a menudo no prestamos atención a algo o en absoluto. ¿Qué es lo que perdemos en nuestra cabeza dado que no tenemos la experiencia de prestar atención? La segunda parte, la construcción vegetativa, también un momento muy importante relacionado con que estamos incorporados en el espacio que tiene principios vegetativos y cada dirección también tiene sus tareas de diagnóstico, o sea, apoyo en la prenatalidad y comprender que nuestra naturaleza, nuestro alrededor también tiene prenatalidad y establece determinadas leyes de existencia de todo el planeta, de hecho, y no podemos no considerarla, dado que somos parte de este espacio. O sea, siendo una condición temporal, podemos estar en la física de la física temporal y debemos prestar atención a esas leyes, dado que nos controlan y al principio debemos hacernos, por así decirlo, amigos. Y aquí es muy simple generar determinada actitud hacia nuestro cuerpo como la parte más temporal. Y la construcción vegetativa tiene sus tareas basadas en la realidad física que representamos. Y aquí, claro, se presta atención al desbloqueo relacionado con determinados ejercicios o principios de masajes que nos ayudan a abrir nuestro cuerpo, organizarlo y lo principal, recordar, aquí se trata de la terapia física, es la más actual, más importante. O sea, para cumplir con estas tareas necesitamos un conjunto de acciones y aplicaciones que también debemos considerar que en la construcción vegetativa nos apoyamos en la incorporación integral, o sea, qué somos y qué somos con respecto a nuestro espacio. Y aquí empezamos a, por así decirlo, ritualizar nuestras acciones, generar nuevos hábitos o perfeccionarlos. Y todo eso está relacionado con nuestro desarrollo, porque debemos alcanzar un desarrollo como invertir tiempo, energía en nuestra propia existencia para alcanzar el grado de satisfacción que está detrás de todo esto.
Y la terapia física está relacionada con el perfeccionamiento del cuerpo, la sintonización de las conexiones internas y externas, y un momento importante es la sintonización de la alimentación, integración de la alimentación correcta, que es la alimentación es lo fundamental en nuestro desarrollo, donde debemos comprender qué es lo que nutrimos, lo que alimentamos. Y aquí el sistema principal es el circulatorio, al cual vamos a prestar atención, dado que este regula muchos procesos y nos sintoniza desgraciadamente, con la física temporal de la cual dependemos. Y el Qigong que vamos a usar en la terapia energética tiene el concepto de sintonización con la longevidad, o qué es lo que nutre la longevidad, y la fuerza mental. Vamos a prestar más atención a la sintonización con la tarea. Y como he dicho, podemos usar varios esquemas, o sea, una capa de acción que tiene su orientación que debemos mantener, y también relacionado con la terapia que podemos usar, por ejemplo, como masajes o movimientos relacionados con determinada orientación en el diseño del cuerpo. El depósito hermético es la tercera parte, donde empezamos a aprender a empaquetar, sostener la energía que nos conecta con las leyes de la conservación interna. Y en el plano físico está relacionado con el sistema óseo. Es importante e interesante, y vamos a prestar más atención a este sistema. O sea, empezamos a prestar atención a ciertos procesos profundos, aunque no los comprendemos o no son como que explícitos. O sea, salimos de cierta percepción mecánica de la percepción de nuestra naturaleza, de la cual no es tan fácil salir, porque por un lado ya tenemos generados determinados hábitos, por otro lado la mente débil, o sea, la tercera parte de la construcción del diseño del cuerpo. Tenemos una tarea fundamental, es la búsqueda del apoyo interno, del eje interno. Sin el equilibrio interno y los ejercicios correspondientes que mantienen eso, es bien difícil de realizar. Y al apoyarnos en la incorporación integral y la construcción vegetativa, vamos a trabajar en lo que debe perfeccionarnos más y más. Y vamos a usar el yoga del cuerpo, trabajando con el sistema óseo, con la columna vertebral, y vamos a la percepción de los órganos internos. Y lo principal es el principio de la proporción que debemos trabajar a la hora de trabajar con nosotros. Y cuando hablamos de la proporción, aquí lo fundamental es la conexión entre los hombros y las caderas. Eso es lo que vamos a comprender. En el Qigong se usa el principio de la armonía o de los principios de los órganos, uno de los Qigong más antiguos. El Qigong de los 5 animales, o sea, es un tipo de Qigong. Es que el primero que yo aprendí, por ejemplo,
40 años atrás. Y a través del prisma de este Qigong vamos a realizar esas tareas. Y la construcción mental vamos a seguir desarrollándola y vamos a prestar más atención a eso y a la atención misma y al enfoque. Cuarto, formación de la fuerza interna es muy interesante y muy útil, básicamente relacionado con los músculos, pero no es tan fácil dado que necesitamos generar capacidades y esfuerzos internos adicionales a través del prisma de un enfoque conceptual hacia nuestro cuerpo. Aquí es muy importante ya nuestra mente, porque la fuerza interna sin una mente más o menos firme no nos permitirá cumplir con las tareas. Y la terapia práctica está orientada al fortalecimiento de las condiciones de la existencia de nuestra energía. De hecho, impregnarnos logro de determinada densidad que es muy importante a la hora de formar el diseño del cuerpo. También nos apoyamos en la construcción integral, incorporación integral, depósito hermético y después podemos hablar de la fuerza interna. Y la terapia física se basa en las leyes de las proporciones, de la construcción de los vasos externos del cuerpo y también perfeccionamiento de los órganos, del órgano interno importante, el hígado, o sea, la fuente de unión de los 3 niveles internos del cuerpo y buscamos la fuente de conexión de los 3 externos fuentes. La terapia energética está relacionada con un complejo de tareas que vamos a considerar a través del prisma del Qigong, que desarrolla en nosotros determinada densidad que nos permita fijar la energía en un nivel más constante y no en un estado temporal. Y la terapia mental es fortalecimiento y armonización del cerebro que pasa por todo el programa. La quinta, ajuste del cuerpo, es como un proceso de impregnarnos en un nivel más profundo. Es un estado vibratorio. Se puede comparar con un estado tántrico de tensión donde aprendemos a través del cambio de la tensión interna perfeccionarnos y de otra manera diferente regular nuestro espacio. Está orientado a la respiración interna y está relacionado con las conexiones entre los 5 órganos, donde vamos a prestar más atención a los 5 órganos: hígado, corazón, vaso, pulmones y riñones, en el contexto de su geometría mayormente. Continuando al mismo tiempo, recordando nuestra prenatalidad, pero aquí más importantes son los factores postnatales, qué es lo que hacemos para hacer crecer algo nuevo en nosotros. Y aquí mucho depende de la geometría de los sistemas de nuestro cuerpo, particularmente del esfuerzo que aplicamos, y vamos a prestar más atención al sistema dérmico, dado que el principal papel que juega el
ajuste del cuerpo es la respiración, la piel, porque la piel es el órgano más importante relacionado con la respiración, que además necesitamos comprender ese órgano, la piel. Y apoyándonos en todos los esfuerzos anteriores, vamos a dedicarnos al ajuste del cuerpo sin perder la atención a la incorporación integral, la construcción vegetativa, el depósito hermético y la fuerza interna del desarrollo. Y aquí importante es el trabajo con los órganos internos y externos a través del prisma de la respiración como cierta condición de otra agrupación del cuerpo desde dentro, diferente. Y en la terapia energética ya vamos a usar las letras celestiales o el Qigong de Mao Shan, que de forma más compleja va a trabajar en nuestra armonía. Y aquí podemos conectarlo con los principios relacionados con el camino práctico y con la alquimia, que podemos comprender esto en un determinado nivel como alquimia. También tenemos la terapia mental, donde vamos a trabajar en el esfuerzo en el cerebro, y esto es la principal tarea, y después podemos ir a la tarea de la regulación armoniosa, o sea, el equilibrio, que es principal para nosotros. Solo en un estado equilibrado no solo podemos cumplir con más tareas, sino también movernos, avanzar correctamente en el camino. O sea, aquí es importante realizar un estado mental que no debe distraerse, pero además debemos crecer en eso, además. Y debemos generar diferente actitud hacia nuestra mente y no solo hacia nuestra física. Pero si hablamos de la terapia física, pues aquí es importante el grupo de los tendones que fija el diseño del cuerpo, donde ya nos agrupamos y es necesario fijarnos. Y al mismo tiempo nos apoyamos en los esquemas anteriores para realizarnos en esta regulación. Aquí son importantes los tendones y también los vasos externos del cuerpo relacionados con las rodillas y los codos. Internamente es importante el trabajo con el vaso, donde también vamos a prestarle atención. La terapia energética relacionada con el Qigong de la campana amarilla, o sea, el sonido que debemos aprender a hacerla pasar por nuestro cuerpo. Y vamos a prestar más atención a la fuerza del cerebro, de la terapia mental, y llegamos a la regulación mental, que pasa por todos los niveles, pero al mismo tiempo tiene sus propias tareas, donde aprendemos a comprender qué es lo que debe prevalecer y cómo percibir esa prevalencia. Y aquí ya trabajamos con la geometría del cerebro, fortalecimiento del cerebro,
есть учимся O sea, aprendemos a interactuar con nuestro cerebro забываем, что мы sin опираемся olvidarnos 6 предыдущих de que схем nos построения apoyamos en los внутри 6 нас. esquemas de construcción anteriores. Однако же, да, работать Sin над embargo, укреплением al мозга trabajar con el fortalecimiento del cerebro, в какой-то hasta степени cierto бесполезная grado, работа, они просто es un trabajo muy мы detallado. его можем укрепить. No debemos considerar que simplemente así lo podemos. Основная задача Fijar, нашей la tarea работы. principal aquí es trabajar en el Цигун, enfoque. который Y el связан с Qigong энергетической терапией, que está relacionado con esto es el Qigong de la flor blanca. Tiene muchos в nombres, идеале это некий поход pero es на como запад или путешествие на un запад. viaje al oeste, Под чем понимается поход за o сосредоточением. que es como una búsqueda del Многие enfoque. зарабатывают там уже пара чувства Debemos постоянства, generar el sentido de constancia, perseverancia y actitud hacia el espacio, como que un respeto al espacio. Si no estamos enfocados, perdón, pero no podemos respetar constantemente el espacio y eso siempre debemos hacerlo, dado que el espacio es inteligente, не казалось, por extraño que parezca. Y aquí más atención se presta a la parte práctica, al esfuerzo mental, y con ustedes vamos a hacer este trabajo. Y de hecho este es el trabajo el camino del diseño del cuerpo, que consta de 7 puertas que nos permite agrupar determinadas tareas, y de esa manera es un ciclo que hoy en día yo creo que es muy útil para todos debido a la forma de vida, del ritmo de vida y de la actitud hacia el desarrollo como tal. Y con esto yo me despido. Hasta la próxima. Les deseo suerte a todos.